Queridos amigos, bienvenidos a nuestra formación de tronco común en este nivel de Biblia 1 de la etapa del discipulado. Hemos llegado al tercer encuentro de nuestra formación de Biblia 1, donde profundizamos la Sagrada Escritura. Y como usted sabe, estamos desarrollando toda la formación que nos propone el texto de Tu Palabra Me Da Vida, que es una excelente catequesis, una excelente formación bíblica. Ojalá que tú te enamores de la Sagrada Escritura. Ojalá que tú dejes que la palabra sea lámpara para tu vida. En este tercer encuentro de Biblia 1, vamos a profundizar estos temas del texto Tu Palabra Me Da Vida. El número 10, la Biblia y la tradición. El número 11, la lectura orante de la Biblia, lo que llamamos la lección divina. En el número 12, vamos a ver las pautas o las distintas maneras para hacer una lectura hacer la lección divina en grupo. En el tema número 13, veremos los criterios de lectura bíblico para hoy. Y en el tema 14, hablaremos del fundamentalismo bíblico, de su importancia de comprenderlo y del peligro que puede significar cuando no hacemos una verdadera interpretación y comprensión de la Sagrada Escritura. Esto es la formación del tronco común de nuestra diócesis de San Isidro el General, aquí en nuestro hermoso país de Costa Rica. Nos alegramos que usted sea parte de este hermoso proceso de formación y que usted pueda ir creciendo como discípulo del Señor, guiado por la palabra de Dios que se nos ha manifestado como un Dios bueno, amoroso, Padre misericordioso. Iniciemos el encuentro, hermanos y hermanas, agentes de evangelización, con el primer momento de nuestro encuentro, que es la acogida. Y esta primera actividad, que es el recibimiento. Vean qué importante, es muy importante que nosotros en la iglesia crezcamos en esa actitud de acogida, de recibimiento calurosa, afectuosa. Qué hermoso es que aún si es a través de estos medios de comunicación, estas tecnologías de la información y la comunicación actual, nos sintamos hermanos y nos sentamos en esta diócesis de San Isidro y en todas sus parroquias una sola familia. Te invito a que leas el propósito de este tercer encuentro y leyendo el propósito puedas identificarte con lo que ahora queremos alcanzar. La idea es que tú experimentes la iglesia como casa acogedora y te sientas, hermano, valorado, dignificado y acogido como hijo de Dios y hermano en la comunidad. Recuerda que si eres de la modalidad presencial, en la parroquia los formadores te van a ir acompañando. Y si eres de la modalidad tutorial, a través de este video vamos a irte acompañando para que tú realices con éxito todo este nivel de Biblia 1 y cada uno de sus encuentros. Es importante tu disposición, es importante tu apertura y es importante que aprendas de la Sagrada Escritura y que esto que aprendes lo vayas practicando en tu propia vida, para que no sea una palabra vacía, sino una palabra que transforma nuestra vida y nuestro corazón. Es muy importante que nos sintamos una sola familia. Nadie se sienta solo en nuestra comunidad cristiana. Nuestro obispo, nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, religiosas y cada uno de los agentes de evangelización y de los fieles de esta diócesis somos un gran rebaño. Somos la familia, el pueblo de Dios. Hemos llegado a la actividad 2, que es el momento de oración. Hemos venido aprendiendo a orar ya desde el año pasado con la liturgia de las horas. Y es muy importante, hermano, que tú te dispongas a la oración. Yo quiero invitarte a que leas el propósito de esta actividad 2, que consiste en que tú celebres tu fe y experimentes una oración profunda. No es una oración mecánica de lectura, sino que te metas en la palabra que ahora vas a orar y vas a escuchar, para que leyendo la palabra de Dios, esa palabra se haga oración y se haga vida en tu propia historia personal. Es importante que si eres de la modalidad presencial, tú puedas recordar que tus formadores te van a ir acompañando para que tú seas un hombre y una mujer de oración. Si eres de la modalidad tutorial, ahora te invito a que detengas el video y recuerda la nota que viene ahí, que si eres en la mañana, esta formación, si estás viendo este video en la mañana, te corresponde hacer laudes.
Y si lo estás viendo ya en la tarde-noche, te corresponde rezar las vísperas. Te invito a que ahora te encuentres con el Señor Jesús en la oración. La oración es un momento privilegiado. El cristiano es aquel que se pone de frente a Dios, aquel que es capaz de percibirlo en la vida, aquel que tiene la suspicacia de descubrir la acción de Dios. La oración nos hace verdaderamente cristianos. Yo te felicito porque estás esforzándote, estás caminando, creciendo en la oración, acompañado de la oración de la iglesia pública, que es la Eucaristía, la oración de los sacramentos y la liturgia de las horas. Hemos llegado a la actividad número 3, que es la dinámica de integración. Te invito a que leas el propósito, que consiste en que tú realices un recuento de las noticias más importantes que has vivido en tu vida. Y ahí, en la página 24, vas a encontrar la pregunta generadora. Te invito a que la respondas y las escribas ahí, la anotes ahí con toda confianza, para que puedas experimentar lo que ahora queremos en esta actividad número 3, la dinámica de integración. La pregunta es, vas a anotar 3 noticias, las que más felices te han hecho en tu vida. Qué maravilloso, ¿eh? Espero que esas 3 noticias te marquen y sean importantes en tu propia experiencia. Qué alegría, hermanos. Hemos llegado al segundo momento de nuestro taller. Recordemos que el propósito siempre es tener una visión general de lo que vamos a compartir en esta actividad. En la modalidad presencial, por favor, lee el propósito de la actividad y sigue las instrucciones del equipo formador. Si estás en la modalidad tutorial, lee el propósito y sigue las instrucciones. Los objetivos de este encuentro, en esta oportunidad te invitamos a que vayas a la página 24 de tu folleto y léelos. Viene una actividad muy importante. Es una dinámica de reflexión. Ve por favor a la página 25 de tu folleto y contesta las preguntas que ahí se te formulan. Y nos vemos en la siguiente parte. Hemos avanzado en este encuentro y hemos llegado hasta ya a nuestro tercer momento, que es la profundización. En esta actividad número 6, que es el aporte teórico, quiero invitarte a que leas el propósito, ya sea que eres de la modalidad tutorial o la modalidad presencial. Lee el propósito, que te va a indicar qué es lo que queremos ahora en este aporte teórico. Queremos que tú madures la experiencia de fe al profundizar la Sagrada Escritura. Ahora te vas a ubicar en la página 25 de tu cuaderno y correspondientemente en la página 62 a la página 90 de Tu Palabra Me Da Vida, del texto de Tu Palabra Me Da Vida. Y el Padre Mario Montes, un especialista en Sagrada Escritura costarricense, nos va a introducir en los conocimientos más importantes que ahora te queremos presentar. Te invito a poner mucha atención, a aprender y a ponerlo en práctica. En el tema número 10 vamos a ver lo que se llama la Biblia y la tradición, poniendo como ejemplo lo que en Costa Rica conocemos por tradiciones, que son creencias, usos, prácticas, hábitos, costumbres y demás. Aquí mencionamos tradiciones de todos conocidas. En la procesión o el desfile de faroles el 14 de septiembre por la noche. Es una tradición costarricense.
o una tradición religiosa, poner el árbol de Navidad o el portal en la casa para los días de Adviento y Navidad, el rezo del Niño Dios en enero, un cabo de año al final del primer aniversario. En la política, ser simpatizante de un partido concreto. En el deporte, ser simpatizante de uno u otro equipo, la Liga, Saprissa y demás. No me pregunten de fútbol, que de fútbol no sé nada. Esos son tradiciones, costumbres, los tamales en Navidad, ciertas comidas en la Semana Santa, el pan casero, eso se llama tradiciones. Pueden, en ese sentido, esas tradiciones venir de padres a hijos, de hijos a los consiguientes hijos, abuelos, nietos, y se va transmitiendo, se va enseñando, o también pueden desaparecer. Cuando hablamos de la tradición en la iglesia, no se trata de una tradición con minúscula, como la que yo he estado mencionando, sino la tradición entendida como la enseñanza de Cristo, transmitida a los apóstoles y esos a la vez a la iglesia. La revelación de Dios, tal y como enseña el Concilio Vaticano II, es la manifestación de Dios a su pueblo y lo puede hacer de diversas maneras, por medio de palabras y de obras, dice el Concilio. Las palabras de los profetas y las obras, los milagros, o puede ser la historia misma de salvación. Esta revelación o manifestación de Dios desemboca con Jesucristo, que es el revelador del Padre, y tanto la vida de Jesús, sus enseñanzas, su persona, sus obras y sus milagros, como también todas sus enseñanzas y sus testimonios, son transmitidos a los apóstoles y luego ellos lo transmiten a las comunidades a quienes van enseñando. Es lo que se llama la tradición apostólica. Entonces, en ese sentido, la tradición nos viene por dos canales. La revelación de Dios, ya sea por la Sagrada Escritura en cuanto libro inspirado por el Espíritu Santo y puesto por escrito, como también la tradición apostólica en tanto en cuanto enseñanza de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento con su Hijo Jesucristo, que se une a la Sagrada Escritura. Y la Iglesia enseña que tanto la Escritura como la tradición están estrechamente unidas, compenetradas, brotan de una misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia un mismo fin. La comparación es muy hermosa de un río con sus afluentes. Los afluentes pueden brotar de ese río y a lo mejor en el decurso del río se vuelven a unir a la misma corriente. Entonces, esas fuentes podemos llamarla una, la Sagrada Escritura, la Biblia, y la otra, la tradición, y entonces discurren en lo que se llama la revelación de Dios. Y por supuesto, aquí, en ese sentido, también hablamos la importancia que tiene el magisterio de la Iglesia en cuanto que interpreta tanto la Sagrada Escritura como la tradición. Esto porque muchas veces en la práctica hemos heredado una cierta corriente no católica donde se afirma que lo único que el cristiano debe de creer es solamente el texto sagrado, la Biblia como tal. Eso es cierto. Todo católico debe de creer lo que la palabra de Dios escrita nos revela, pero no basta solamente la Biblia para nuestra comprensión de la palabra de Dios, sino la enseñanza de la Iglesia. Porque si aceptamos solamente la Biblia, ¿cómo sabremos, por ejemplo, cuáles son los libros inspirados? El tema del canon. La Biblia, en efecto, no contiene ninguna lista de ellos. Fue la tradición de la Iglesia la que nos enseñó la lista de los libros inspirados. Eso por poner un ejemplo. Entonces, tanto la Biblia como palabra de Dios escrita, como la tradición, como palabra de Dios enseñada y transmitida por Cristo y los apóstoles, forman lo que el concilio y también en los últimos documentos del magisterio se llama la palabra de Dios. La tradición y la escritura constituyen, en ese sentido, el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a los pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía, en la oración, y así se realiza esa maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y enseñar la fe recibida.
La tradición no solamente es palabras, sino realidades, algo va más allá de lo que las mismas palabras puedan decirnos, la realidad del misterio de Cristo. Entonces, tradición y Biblia se reclaman, se necesitan y se apoyan mutuamente. Es lo que entonces vamos a aprender en este tema, en el tema 10, que tanto la tradición como la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Y el oficio de interpretar auténticamente la Biblia como palabra de Dios escrita y la tradición es un oficio que está a cargo únicamente al magisterio de la iglesia, a los obispos en comunión con el Papa. Entonces, la tradición, la escritura y el magisterio forman tres realidades según el plan de Dios, que están profundamente unidas y que ninguna puede subsistir sin la otra. Porque en última instancia lo que intentan es poner al alcance de todos todo el plan de la revelación de Dios presentado en el Antiguo y especialmente en el Nuevo Testamento, con la vida, la persona, la enseñanza, la palabra y los signos de Jesucristo. Eso con respecto al tema número 10, el tema de la Biblia y la tradición, que es importante que lo entendamos especialmente para aquellos de los que en la iglesia tienen la función de enseñar, la catequesis y demás. En el tema número 11, presentamos lo que hoy se conoce en la iglesia como la lectura orante de la palabra. Lectura orante de la palabra, o en latín, la lectio divina. A la Biblia nosotros podemos, en ese sentido, allegarnos a ella, acceder a ella por diversos caminos. Puede ser que la lectura sea de manera muy sencilla, muy elemental, leyendo los textos, como en la práctica nos puede suceder, llevar un cierto programa de lectura bíblica valiéndonos de los textos de la liturgia de cada día, de un almanaque bíblico, de un plan sistemático de lectura. Yo personalmente no recomiendo leer la Biblia de tajo a rajo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque sencillamente la lectura se puede hacer muy aburrida, muy monótona y muy pesada, a tal punto que llegará el momento en que no se va a poder hacer, sencillamente porque no se aguanta. Yo lo hice jovencito, pero yo tenía la energía para hacerlo y haciendo mis pausas cuando comencé el estudio de la palabra. Eso se puede hacer, lo que se llama lectura semicontinua. La lectura semicontinua es escoger textos claves del Antiguo y del Nuevo Testamento. En especial, la lectura semicontinua la utiliza muchísimo la liturgia, tanto los domingos como en los días entre semana. No es una lectura continuada, pero se puede hacer en el sentido de que, escogiendo ciertos textos, llegamos a un conocimiento básico de la palabra de Dios. Pero hay una forma de leer esta palabra de Dios escrita, que es la Biblia, con el método llamado la lectio divina, que está muchísimo en boga actualmente en nuestras comunidades cristianas. Lectura orante de la palabra. ¿En qué consiste? Lectio en latín significa lectura. Divina, por supuesto, porque es de Dios. Son dos términos que conjuntamente indican un encuentro dialogal entre Dios que habla y la persona que escucha, estableciéndose entre ambos una comunicación de amor, lo cual es precisamente una de las características esenciales de la revelación divina. Entonces, es un método especial para acercarse a la palabra. Nació en la iglesia primitiva, y aquí en este tema, en el tema número 11, ponemos la historia de cómo nace en la iglesia esta forma de acercarnos a la palabra. No es en ese sentido este método de acercamiento a la palabra de Dios un método exegético, interpretativo, edificante, intelectual, sino una lectura existencial de la palabra, una lectura sabrosa y orante de la palabra, impulsada por el Espíritu, en vistas a que el texto leído, meditado, contemplado, vivido, celebrado y llevado a la práctica, pues nos haga de alguna manera
conocer mejor la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios, más allá de ella, conocer a Jesucristo. Porque en última instancia, pues no solamente se trata de conocer la Biblia, sino que la Biblia sea vehículo de conocimiento de Jesucristo, siguiendo aquello que decía San Jerónimo: desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Me gusta decirlo en positivo: conocer la Biblia es conocer a Cristo. En última instancia, cualquier acercamiento a la palabra de Dios escrita nos hace acercarnos a la persona misma de Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. ¿Cuáles son los pasos que se deben de hacer para lograr este objetivo? Básicos, que son lectura del texto, meditación con el texto, oración con el texto, contemplación con el texto y acción con el texto. Vayamos al primero. El primer paso de la lectura orante de la palabra o lección divina es leer el texto, con la siguiente pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y entonces leerlo, releerlo, volver a leerlo, lo que dice, no lo que nosotros pretendemos que diga. Entonces así, una lectura muy llana del texto. Segundo paso, meditación del texto. En este paso entonces le hacemos la segunda pregunta: ¿qué me dice a mí el texto o qué nos dice el texto si se hace en comunidad? ¿Cómo me ilumina? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo me llama la atención? ¿Cómo en ese sentido entonces se le llama a la meditación? Una palabra muy bonita que nos recuerda a las vacas: rumiar el texto. Ustedes han visto al ganado mayor que cuando come la hierba están ahí en eso, masticando, y es que las vacas, los bueyes, el ganado menor tiene 4 panzas, entonces devuelven el bolo alimenticio y están rumiándolo antes de digerirlo. Es rumiar la palabra, existencialmente hablando, masticarla, digerirla, hacerla nuestra. Una vez rumiado el texto, hacemos el tercer paso, la oración, con la siguiente pregunta: ¿qué me hace decirle a Dios? ¿O qué le digo a Dios por medio de esta lectura orante de la palabra? Porque es un método de oración con la Biblia. Entonces, ¿qué me hace decirle a Dios? ¿Cómo le voy a rezar? ¿Cómo le voy a dar gracias? ¿Cómo le voy a pedir? Entonces, ahí pueden surgir muchas formas de comunicación con Dios: el canto, el diálogo, la acción de gracias y demás, como respuesta a la palabra que Dios nos da. Finalmente, el cuarto paso, la contemplación. Intensificar la experiencia que Dios nos da a través de su palabra, profundizar la palabra, sentirnos acompañados por la palabra, alguna frase en concreto que nos dejó el texto, que a lo largo del día o de la semana estemos constantemente dándole vueltas, como María, que nos cuenta San Lucas, que todo lo hacía vida por medio de la palabra. La contemplación, que no es simple introspección, sino es mirar la vida desde la palabra. Por último, lo que se llama la acción o acción. El texto bíblico debe de llevarme a un compromiso, porque muchas veces decimos: qué lindo lo que leí, qué bonito todo eso y tal, pero a lo mejor nos quedamos nada más con esa lectura y nos vamos tranquilamente para la casa. O la estamos haciendo personalmente, pero no nos lleva a nada. Entonces es importante que formulemos un compromiso. ¿A qué me invita ese texto a vivir en la vida? Es lo que se llama la acción, en latín actio, se escribe actio, lo mismo lectio, lexio, meditatio, se dice en español meditación. ¿A qué me invita la palabra? Como compromiso, formular el compromiso. Entonces la lectura orante es un carácter
espiritual, orante, pero también de compromiso. Muy apta esta lectura para los grupos, las personas, los que quieren de alguna forma muy sencilla acercarse al texto bíblico, los catequistas por supuesto, que podrían aprovechar este método. En Costa Rica lo estamos haciendo, este método de lectura bíblica, con muchos grupos de animación bíblica de la pastoral. Lo estamos haciendo también a nivel del mes de la Biblia, cada mes de septiembre, con los instrumentos que el Centro Nacional de Catequesis ofrece desde la sección de animación bíblica de la palabra. Ofrecemos esos instrumentos con los diversos pasos que yo acabo de explicar desde este tema 11, para que poco a poco, de alguna manera, con la lectura orante de la palabra, conozcamos adecuadamente la Sagrada Escritura. Y luego en el tema 12, que no lo voy a tratar acá, es un tema que ustedes lo van a hacer en su casa con los pasos que el tema 11 nos brinda, de cómo hacer eso ya en la práctica, cómo leer, meditar, orar, contemplar y actuar. Entonces, en el tema número 12 ponemos los pasos de manera muy esquemática. Lo importante es hacerlo, atreverse a hacerlo. Quiero también contarles que en el Eco Católico, especialmente en la edición de los domingos y ahora en su página en Face, tiene una página dedicada a la lectura orante de la palabra que ustedes podrían aprovechar, y por supuesto todo lo que en ese sentido puedan averiguar, investigar en internet. Hay muchísimas páginas que se dedican a esto de la lectura orante de la palabra. Muchísimo se podría aprovechar, pero lo bonito es que ustedes por su cuenta se atrevan a hacer este método, que es muy sencillo, no es complicado y puede ser de mucho provecho espiritual y pastoral, como también para la propia vida cristiana. Bien, vamos a seguir ahora con el tema número 13. Criterios de lectura bíblica hoy. Hasta este momento, estimados amigos, hemos estado presentando a ustedes una serie de contenidos básicos de Sagrada Escritura que deben de conocer para tener básicamente, valga la redundancia, conocimientos fundamentales de lo que es la palabra de Dios. Los temas que siguen nos interesa que ustedes un poco los profundicen estudiándolos a conciencia, que son ya una serie de temas más vivenciales, más pastorales. Cuando presentamos en el tema 13 una serie de criterios para la lectura bíblica hoy, nos interesa que aprendan los diversos pasos que ponemos para que la lectura sea muy fructuosa, muy provechosa, y que de alguna manera los hagan a ustedes enamorarse del texto, enterarse de lo que dice el texto, acceder al texto, buscar cómo comprenderlo mejor y cómo celebrarlo y cómo vivirlo. Criterios, por ejemplo. La lectura bíblica se puede hacer como lo hace Jesucristo, desde la realidad. Hay que aprender a lo que se llama muchas veces en la teología y en la presentación pastoral de la Biblia, a leer la Biblia de la vida. No solamente la Biblia como texto escrito, sino la Biblia de la vida, para luego iluminarla con la palabra de Dios escrita. Eso lo hizo Jesús con los peregrinos de Maús, partiendo de la realidad, y luego iluminarla, como dice en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 27, y comenzando por Moisés y siguiendo por la Escritura, les habló de lo que precisamente la Escritura dice, y comenzando por Moisés, y siguiendo por los profetas, les interpretó lo que de él decía la Escritura. Entonces puede ser en ese sentido un hermoso círculo. Partir de la realidad y dejarla iluminar por la palabra, o partir de la palabra como lo hace Jesús de Nazaret en la sinagoga de su pueblo, para en ese sentido entonces iluminar al pueblo. Toda lectura también es importante hacerla en ambiente de oración, porque la palabra de Dios es un libro religioso, es una palabra del Dios amor que nos dirige el Señor a nuestra vida. Entonces siempre en la medida de lo posible hacerla en un ambiente de oración, ya sea privada o individual.
hacerla en comunidad, naturalmente, porque hemos dicho que la Biblia nació en la iglesia como comunidad cristiana, y el lugar privilegiado de lectura e interpretación de la Sagrada Escritura es la comunidad. No solamente hacer una lectura personal o individual, que es lícita y está permitida, por supuesto, ¿verdad? Y en la medida en que la hagamos, pues es maravilloso. Pero también no olvidarnos de que no debemos de aislarnos en una Biblia para mí, sino en una Biblia para mí y para la comunidad. También en ese sentido podemos decir que leer la Biblia en comunidad es buscar todos aquellos grupos, asambleas, asociaciones, donde se privilegie este tipo de lectura comunitaria. Gracias a Dios han nacido en muchas parroquias células bíblicas, círculos bíblicos, comunidades eclesiales de base, pequeñas comunidades en las parroquias donde la gente quiere verdaderamente entrar en contacto con la palabra. Hay que privilegiar entonces ese tipo de lectura comunitaria. Otro criterio importante de lectura de la palabra es la celebración litúrgica. El concilio enseña en el documento de la Dei Verbum que sobre todo en la liturgia se sirve el pan de vida, que es Cristo, en una doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La liturgia es lugar privilegiado de escucha de la palabra. De manera muy práctica, con que nosotros participemos de la Eucaristía los domingos, en 3 años llegamos a conocer buena parte de la Escritura, y entre semana, en 2 años, con la que se llama lectura par e impar, llegamos a conocer buena parte también del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces el pueblo de Dios se deja alimentar por la palabra escrita y no solamente por el sacramento. Tiene la capacidad la palabra de alimentarnos. También, ya hemos dicho, la armonía que debe de haber entre Biblia y tradición, leer la palabra en unión con la Biblia y la tradición, con las enseñanzas de la Iglesia. Formar a los laicos, naturalmente, en lo que se llama la formación bíblica, como agentes de pastoral. Por poner un ejemplo, en Costa Rica estamos pensando en ir formando los llamados animadores de la pastoral, animadores bíblicos de la pastoral, que nuestros laicos se enamoren de la palabra, conformar en las parroquias o en las diócesis lo que se llama la animación bíblica de la pastoral, con laicos cualificados y formados en Sagrada Escritura, que no solamente la conozcan, sino especialmente que puedan vivirla y enseñarla. Poner atención a otros ámbitos donde la palabra de Dios puede ser luz para muchas personas, los marginados, los pobres, los oprimidos, los cristianos no católicos, lo que se llama la lectura ecuménica de la palabra, y finalmente lo que llamamos lectura respetuosa del texto. La principal preocupación que debe guiar a la lectura de la Biblia era de ser respetuosos con la experiencia de fe que dejaron reflejada en ella nuestros antepasados. La Biblia nació en una cultura distinta de la nuestra y en una época en la que nos separan miles de años. Es muy importante evitar las manipulaciones subjetivistas, sean estas personales o de grupo, sin hacer este salto indebido, porque hacemos un salto indebido entre lo que San Pablo en su momento escribió a lo que hoy podemos interpretar de San Pablo. No podemos hacer ese salto indebido. Eso se llama lectura respetuosa, lo que en su momento se dijo y la intención del autor para aquella comunidad y lo que hoy nos debe de decir. Bien, es lo que se puede entonces destacar del tema número 13, criterios de lectura bíblica, criterios de lectura bíblica hoy. En el tema número 14 tratamos del tema que se llama el fundamentalismo bíblico. El fundamentalismo bíblico. ¿Qué es eso del fundamentalismo bíblico? Consiste en hacer una lectura literal de la Biblia. Entiende la Biblia como único libro de fe. Es cuando la lectura de la palabra de Dios se hace de manera literal. Se lee lo que dice el texto, excluyendo todo cuestionamiento, toda lectura crítica de la Biblia, todo esfuerzo de comprensión de los textos bíblicos que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Es decir,
leer lo que dice el texto. Así lo dice la Biblia. Eso se llama lectura fundamentalista. Es cierto que hay textos que los podemos perfectamente leer, como los puede un niño de catequesis o un muchacho de catequesis leer. El texto como tal se lee, el sentido que se llama literal. Otra cosa es el literalismo, leer el texto de manera al pie de la letra sin cuestionarlo. Eso nace de una falsa apreciación de la Biblia como texto inspirado por Dios. La palabra de Dios no se agota en un texto mediante una comprensión literal de un texto como tal. Por ejemplo, algo que muchas veces escuchamos, que llegan y nos dicen con Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 2, no te harás imágenes porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Entonces, con esa lectura fundamentalista de un mandamiento del Decálogo, comienzo yo a condenar el culto a las imágenes y, lo peor de todo, a romper las imágenes que yo tenía en la casa de la Virgen María, del corazón de Jesús, porque sencillamente el texto así lo dice, no te harás imágenes. Entonces, ese tipo de lectura es muy peligrosa porque se deja de lado la intención del autor sagrado, la intención de los hagiógrafos cuando en su momento escribieron aquellos textos. Los textos no condenan la hechura de imágenes como las que tenemos en nuestras casas. Lo que el texto condena es la llamada idolatría. Entonces hay que contextualizar el texto porque dice en Éxodo capítulo 20, no tendrás otros dioses fuera de mí, y por consiguiente no te harás imágenes de esos dioses que llamamos ídolos. En un tipo de lectura fundamentalista nos apegamos literalmente lo que dice el texto. En este tipo de lectura, la comprensión de un texto está determinada de manera definitiva e indiscutible por una persona que pretende tener autoridad y que no tolera ninguna otra interpretación ni ningún otro intérprete. Aquí yo pongo en el tema número 14 un ejemplo muy elocuente de San Pablo cuando, por ejemplo, dice en una de sus cartas que la mujer ha de estar callada y sumisa, que no mande al varón ni enseñe en público, que Adán fue engañado por Eva, que las mujeres estén calladas en las asambleas, que no les está permitido hablar, que deben estar sometidas como lo manda la ley. Y si desean aprender algo, pregúntenle a sus esposos en sus casas, porque no está bien que la mujer hable en la asamblea. Bueno, en una lectura totalmente literalista o fundamentalista, yo aquí puedo perfectamente excluir a las catequistas que siempre han dado su aporte a la catequesis de todos los tiempos, y no le voy a permitir desde este tipo de lectura ni que enseñe catequesis, ni que proclame los textos bíblicos en la asamblea, ni que sea lectora, ni cosa que se le parezca. Resulta que este texto no es un texto de San Pablo directamente, sino que es un texto muy posterior, donde Pablo, naturalmente, que no intenta simplemente callar a las mujeres en las asambleas, sino poner un poco de orden en las asambleas litúrgicas con sus diferentes dones y carismas. Entonces hay que saberlo ubicar por qué San Pablo da esta medida tan tajante que hoy tenemos que cuestionarla. Bien, aquí en este tema número 14 ponemos la historia del origen de este tipo de lectura fundamentalista con el protestantismo llamado fundamentalista que nació en los Estados Unidos, cómo nace este tipo de apreciación bíblica y cómo también podemos decir que existe este tipo de lectura en la Iglesia Católica, en algunas religiones o ideologías o filosofías no cristianas. Y claro, ponemos aquí los principios, la palabra de Dios, entendida como palabra inspirada, absoluta y libre de todo error, lo que explicábamos el tema de la inerrancia. Aquí el principio de que solamente la Biblia y únicamente la Biblia, un principio falso, excluyendo la tradición, y cómo este problema del fundamentalismo es tan peligroso porque rechaza el carácter histórico de la revelación, cómo la revelación es progresiva, rechaza todo lo que se llama el lenguaje bíblico, los géneros literarios o las diversas maneras en que se expresan los hagiógrafos,
presentan la inerrancia en todo detalle de los textos, separa la interpretación de la Biblia y de la tradición de la iglesia, y casi siempre este tipo de lectura es una lectura piadosa, sentimental, emotiva o a priorística. Entonces, voy a decirlo así de manera un tanto chistosa. Si tengo un dolor de muelas, salmo tal. Si amanecí enojado, otro salmo. Si estoy tentado, Mateo 4, las tentaciones de Jesús. Si entré en depresión, Salmo 89. Si estoy con miedo a la pandemia, creo que es Salmo 91, si mal no recuerdo. Entonces, muchas veces se desgaja o se separa el sentido original del Salmo con lo que yo pienso que el Salmo me puede beneficiar, como si fuera un tipo de recetario bíblico. Y en esa apreciación tan subjetivista, no es raro que a uno le receten un montón de salmos y de textos bíblicos para mis dolores de cabeza, para animar carácter y para un montón de cosas. Casi siempre la lectura está hecha en un tipo de lectura descontextualizada. Después son textos que se usan de manera a priorística o moralizadores, casi siempre en una lectura condenatoria de las personas. Y la lectura en ese sentido también presenta un terrible pesimismo moral, existencial, humano, sociológico y cósmico. Bien, entonces en este tema, en el tema número 14, explico todo lo que es el fundamentalismo bíblico, cómo nace en la historia, cómo es peligroso para la correcta interpretación de los textos, los peligros a los que se puede ver sometida una persona que hace ese tipo de lectura y cómo cuidarnos para no caer en sus trampas. La estrechez de miras, el modo indebido de presentar la inerrancia en todos los detalles, no prestar atención a las formas literarias de los textos, a los modos humanos en que la palabra de Dios se va revelando. Bien, entonces ahí explico con detalle cómo este tipo de lectura se puede de alguna manera hacer presente cuando no tomamos en cuenta todo lo que en los anteriores temas hemos venido diciendo de una correcta lectura de la palabra de Dios. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes dentro de un momentito. Llegamos al momento de la personalización. Tenemos la actividad 7, que es asimilar lo que hemos aprendido para nuestra vida. Por favor, lee el propósito. En la modalidad presencial, no se te olvide seguir las instrucciones que te indique el equipo de formadores. En la modalidad tutorial, por favor, ve a tu folleto en las páginas 26 y 27. Vas a encontrar 5 espacios en blanco que debes llenar con las instrucciones que ahí se te indican para poder lograr esa asimilación. Pausa el video, por favor, y ve a realizar estas actividades. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. De nuevo nos volvemos a encontrar en este camino y bueno, ahorita nos encontramos en este momento siempre quinto y vamos para la conclusión. Vamos a ubicarnos en la página número 27 del cuadernito que tienen ustedes ahí como guía. Pues la actividad que corresponde en estos momentos, pues como siempre, la oración conclusiva, y el propósito pues es escuchar una síntesis de lo vivido y celebrar nuestra fe orando para concluir el encuentro. Así
le sensibilice a usted, lógicamente, todo lo que ha podido interactuar con la palabra. Recuerden eso, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con la palabra es esta que nos debe de tocar a nosotros y nos debe de llevar indudablemente a sentirnos nosotros afectados. Dios libre no fuera así. ¿Qué tal que usted lea la palabra y esa palabra entre por aquí, salga por acá y no afecte en nada? No, tenemos que dejarnos afectar. Entonces, pues el propósito de esta actividad, vamos a seguir las instrucciones que siempre se han venido dando y recuerden, como estamos en esta modalidad de formación, tenemos que tener muy a mano todos los instrumentos, los elementos que nos ayuden a nosotros a poder ir profundizando. Esos son como los mecanismos, aquellos soportes que no teniendo la posibilidad de vernos presencialmente para poder contestar tal vez de tú a tú una pregunta, pues vamos a echar mano de esos instrumentos que tenemos ahí, el libro, la Sagrada Escritura, el cuadernito donde usted está llevando sus apuntes, etc. Vamos a orar entonces para que podamos cerrar esta parte y dejar abierta la posibilidad para el próximo encuentro que vamos a tener y esperamos también vernos. Oremos juntos pidiendo siempre la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, cuando tú me partes el pan de la Sagrada Escritura, yo te conozco por esta fracción del pan. Cuanto más te conozco, más deseo conocerte, no solo en la apariencia de la letra, sino en el conocimiento saboreado por la experiencia. Y no pido este don por mis méritos, sino en razón de tu misericordia. Dame, Señor, la prenda de la herencia futura, al menos una gota de la lluvia celestial para refrescar mi sed, pues estoy ardiendo de amor. Que así sea. Bien, continuamos entonces en este quinto momento, es la actividad 9 o novena de este ejercicio de maduración. Ubíquense, mis queridos agentes de evangelización, en la página número 28 del folletito, el librito que tienen por ahí. Ahí ustedes pues lógicamente van a encontrar, primero lo que se nos pide es una profundización. Se trata no de quedarse ahí en lo superficial, vamos a tratar de profundizar, porque bueno, estamos en este, valga el comentario, en este ejercicio de maduración. En todo esto pues tenemos que ir ahondando con mucha vehemencia, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con muchas ganas y sobre todo poniéndole mucho amor a todo este asunto, ¿de acuerdo? Bueno, en esa página 28 hay un elenco, una lista de preguntas que ustedes van a encontrar ahí, no las vamos a leer ahorita, porque ustedes las tienen ahí. Tómenselas muy en serio y dedíquenle su tiempo para que ustedes vayan contestando. Yo pensaría que si apareciera una palabrita ahí que usted no logre comprender o alguna palabrita que le genere un poco de duda en la comprensión de la pregunta y que le genere tal vez una dificultad para responder, anótela ahí en un papelito, después la buscamos en un diccionario o le podemos preguntar a los que saben un poquito más de eso y seguimos adelante. No se bloqueen, no se traben, no se detengan solo porque no comprendieron algún aspecto por ahí. Anótelo y seguimos adelante, ¿de acuerdo? Entonces ahí van a tener ustedes esa serie de preguntas que van a responder y después pues vamos a ir viendo en su momento cómo están estas contestaciones, esas respuestas, a ver si en realidad están contestando lo que se pide, lo que se quiere y lo que de verdad sea lo óptimo para el proceso de maduración. Recuerde que lo que estamos haciendo es formando personas y a la vez estamos formando cristianos. Máxime que hoy día nuestra cultura exige que la formación de todos nosotros como agentes de evangelización tiene que estar pues con una talla fundamental. La estatura de Cristo, nos dirá San Pablo. Bueno, les agradezco muchísimo la atención que hayan podido generar para este momento en que he tratado también de ayudarles a ustedes en este caminar y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Muy bien, queridos agentes de evangelización,
hemos llegado al final de este tercer encuentro de Biblia 1, de la etapa del discipulado, de nuestro hermoso proceso de formación del tronco común. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de este camino que tú estás haciendo, y de manera especial cada vez más te invitamos a con decisión seguir a Jesús. El Señor te ha invitado, el Señor te ha elegido para estar con Él y te ha elegido para que vayas, eres enviado para anunciar a todos la alegría del Evangelio. Recuerda que en la página 28 de tu cuaderno vas a encontrar 7 preguntas que son la actividad de maduración. Debes, como nos ha explicado anteriormente el sacerdote, tienes que responder detalladamente. Recuerda que tus formadores van a revisar esas preguntas, las vas a hacer en tu casa o un tiempo personal, y vas a sacar provecho de esa actividad de maduración, donde vas a poner la síntesis de todo lo que vas aprendiendo. Sigamos adelante, sigamos conociendo la Escritura, porque conocer la Escritura es conocer a Jesucristo.